Buenos días, mi nombre es Tomás Leighton Giraldo. Les vengo a presentar la Revolución Cubana. En la Revolución Cubana lo que se dio para el desarrollo, primero que todo, fueron los antecedentes. En esos antecedentes, lo cual se marcaba era la independencia de México y la prohibición de la trata de esclavos que dio Gran Bretaña. Eh, en esta parte, los criollos o los que vivían en el campo rural de Cuba comenzaron a dar la posibilidad de que se volvieran independientes. De aquí se comenzó la guerra en 1893 y se comenzó a planear la guerra en 1893 y todos los planes se pusieron en marcha en 1895. Esta guerra se prolonga hasta 1898 por la intervención de Estados Unidos, que trajo como consecuencia que derrocara a España. Los estadounidenses se fueron en 1902, cuando se proclamó la independencia de Cuba, y en ese mismo instante se convocó a la primera asamblea constituyente de la República de Cuba. De aquí la Gran Depresión fue la que provocó una baja de los precios internacionales. En Cuba provocó la baja intensiva del azúcar, generando una fuerte crisis económica frente a los despidos y la baja de salarios. Ese Congreso Nacional de Obreros Cubanos decretó una huelga general, que la medida inició en la Revolución del 93, que derribó la dictadura del general Gerardo Machado. En ese mismo instante, el poder fue asumido por un gobierno nacionalista y el líder revolucionario destacado, Antonio Guiteras. Antonio Guiteras lo que vino a hacer en toda esta parte a liderar a Cuba. De momento a los estadounidenses no les servía ya que él iba a subir la cantidad de precios y todo lo que estuviera relacionado con dinero. Los estadounidenses comenzaron a planear la sublevación militar, la cual todo esto fue liderado por Batista. Un otro que se quería el poder de Cuba. Entonces, Guiteras trató de defenderse con sus armas y todo, pero Batista gana y lo mata. O sea, en pocas palabras, Guiteras muere en combate, Batista toma el poder en el 33 y esto fue el antecedente directo para la Revolución Cubana. Entonces, la Revolución Cubana, ¿qué viene a ser? La Revolución Cubana viene a ser un movimiento de izquierda llevado a cabo por Fidel Castro y Raúl Castro, que ocurre entre 1953 y 1959. Y aquí pasamos al desarrollo. Todo este acontecimiento se inicia en el 26 de julio de 1953, dado por el intento de un grupo de 135 insurgentes de tomar la instalación del ejército cubano, el cuartel Moncada, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba. Entre todos se encontraban los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes recibieron la condena de 10 años de prisión por participar en la revolución. De aquí, en 1955, Batista sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad a los hermanos Castro. En ese momento, Fidel fundó el Movimiento Popular 26 de Julio, cuyo objetivo era derrocar a Batista, ya que él se hacía pasaba por encima de todas las leyes gubernamentales de Cuba. Y por otra parte, los hermanos Castro se estuvieron radicando en México, donde estuvieron armando el grupo guerrillero y fueron allí donde conocieron al médico militante comunista argentino Ernesto Guevara, o el Che Guevara, quien al poco tiempo se integró al movimiento. De aquí el 25 de noviembre de 1956, un grupo de 82 rebeldes del 26 de julio, dirigidos por Fidel Castro, partieron desde el puerto mexicano de Tuxpan a bordo de un yate llamado Granma. Algunos de los que conformaban este grupo fueron dados por muertos o tomados presos por el régimen Batista. De aquí, poco a poco, los insurgentes lograron engrosar sus fuerzas, o sea, aumentar sus fuerzas con campesinos de las áreas rurales y comenzaron a lograr pequeñas victorias.
cuando lograron ocupar la ciudad de Santa Clara y apropiarse de un tren que llevaba municiones a las tropas del régimen. Ya como tal, Batista ya dio derrota a toda esta guerra. Y de aquí Batista huye a República Dominicana. Durante 1959, los insurgentes entran en las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana, ya que la revolución había triunfado. Las causas que dieron a suceder todo aquel conflicto fue gracias a todo el autoritarismo que tenía el gobierno de Batista, ya que en pocas palabras Batista se podía pasar por encima de los policías y toda la gente que conformaba Cuba y podía hacer lo que él quisiera. Eh, Batista había llevado a la presidencia mediante el uso de la fuerza y se mantenía en el poder a través de la represión a su oposición en las manifestaciones. O sea, si había una manifestación, no, prácticamente no le importaba. En este gobierno de Batista, los sectores más humildes de la población padecían desocupación, o sea, nadie vivía por el sector. La pobreza y exclusión social en algunos pocos privilegiados, los cuales mantenían los recursos productivos de Cuba, sobre todo las plantaciones de tabaco y azúcar, que era lo que más se podía vender y lo que más ganancias provocaba en ese entonces. La conclusión a todo esto es que es que todo este régimen que gobernaba Batista no brindaba nada a la población, solamente pasaba por encima a los demás y lograba su acometido a punta de su autoritarismo. En cambio, el nuevo régimen, el nuevo gobernante que vendría a ser Fidel Castro, logra el régimen de gobierno que logra brindar tanto salud, educación de calidad y se sostiene sobre más de 8 años a toda la población, pero este tuvo una democracia muy limitada, con alguna que otro incidente entre los partidos políticos y los encarcelamientos y represión de los opositores. Toda la fuente de información en la cual yo saqué todo fue Enciclopedia de Historia. Muchas gracias por su atención.